Estamos estudiando la verdad fundamental y esta es la lección número 38 y hablaremos del reino de Dios. El reino de Dios. Este es un tema importantísimo en la Biblia. Nuestro versículo clave se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33, donde Jesús dice: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Mateo 6, 33. El reino de Dios era muy importante en el pensamiento de Jesús. Es importante que nosotros como creyentes comprendamos la relación que existe entre las palabras reino e iglesia. Reino e iglesia. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento la palabra reino aparece unas 160 veces más o menos, lo cual muestra su relevancia, mientras que la palabra iglesia aparece unas 115 veces. Ahora, por favor, permítanme definirles estas palabras para que lleguemos a una buena comprensión de ellas. La diferencia entre reino e iglesia. La palabra reino significa el dominio del rey. El dominio del rey se refiere al territorio o el espacio geográfico sobre el cual el rey gobierna o domina. De eso estamos hablando cuando hablamos sobre reino. El reino de Dios es el gobierno o el dominio de Dios justo aquí en la tierra. De eso estamos hablando. Entonces, el gran propósito de Dios es la extensión de este reino, la expansión de este reino, que este reino llene la tierra. Cuando llegó Jesús, cuando llegó Juan el Bautista, llegaron anunciando que el reino de Dios está aquí, ha llegado, y este continúa expandiéndose por todo el mundo. Y la palabra iglesia significa los llamados, aquellos que han salido del sistema mundano y ahora están siguiendo a Cristo, y especialmente está hablando de aquellos que se congregan juntos para la adoración divina, aquellos que se congregan para adorar a Jesús. La iglesia es el instrumento que Dios ha escogido para avanzar su reino. Y entonces esta es la relación que existe entre estas dos palabras. Hagamos una pregunta e intentemos contestarla. ¿Cómo se manifiesta o se expresa el reino de Dios en la tierra? Jesús nos enseñó a hacer esta oración en Mateo capítulo 6, verso 10. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. De eso estamos hablando aquí. El reino de Dios en el cielo, que por cierto muchas veces es llamado el reino de los cielos, pero el reino de Dios es la extensión de ese reino celestial justamente aquí, en el planeta Tierra. Y volviendo al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento el Israel natural era la expresión y el instrumento que Dios utilizó para revelar su reino. Y un buen pasaje para ilustrar esto se encuentra en Éxodo capítulo 19, versículos 1 al 6, donde dice que Israel se convertirá en un reino de sacerdotes. Ese era el propósito, la intención de Dios, al llamar a este pueblo para entrar en un pacto con Él, para poder revelar su reino aquí en la tierra. Y ahora en el Nuevo Testamento, la iglesia se convierte en la expresión y en el instrumento del reino de Dios. En Mateo capítulo 21, versículo 43 lo vemos. La iglesia es el instrumento, pero vemos que el instrumento cambia, pero el propósito de Dios nunca cambia. El propósito de Dios permanece igual para revelar su reino aquí en la tierra. Veamos una ilustración del libro de Génesis. En Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28 nos habla de la creación. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y continúa diciendo: y señoree, es decir, que tenga dominio sobre la tierra. Y cuando leemos Génesis capítulo 18, versículo 18, vemos que Dios declara el mismo propósito a Abraham y le dice: a través de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y cuando leemos el capítulo 22, Génesis 22, 18, Él está hablando sobre la simiente de Abraham. Entonces comenzamos con la humanidad, comenzamos con un hombre, con Abraham, y ahora hablamos acerca de sus descendientes, su simiente, sus hijos. Entonces el instrumento cambia, pero el propósito de Dios nunca cambia. Aquí hay otra buena pregunta.
¿Cuál es el concepto neotestamentario respecto al reino de Dios? Vamos a examinarlo. Punto A. El reino de Dios no es un reino de este mundo. Jesús lo dijo con mucha claridad. En Juan capítulo 18, versículo 36, donde Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es un reino nacional y tampoco es un reino material. Entonces, si alguna persona te dice que su nación es el reino de Dios, no. Eso no es de lo que Jesús está hablando. Punto B. El reino de Dios es espiritual, como lo dijo Jesús en Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21. Él dice, el reino de Dios es un reino espiritual y este reino se encuentra dentro de ti. En otras palabras, es un reino espiritual, no es un reino en lo natural o literal, es espiritual. Punto C. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu, y esto lo encontramos en Romanos capítulo 14, versículo 17. Y luego Pablo menciona que el reino de Dios es con poder, Primera de Corintios 4:20 y otra vez Marcos capítulo 9, verso 1. Y aquí está hablando de poder espiritual o el poder del Espíritu Santo. Entonces, de lo que estamos hablando aquí hoy es que el reino de Dios ahora mismo es un reino espiritual del pueblo de Dios por todo el mundo. Punto E. Debemos buscar el reino de Dios. Ese es nuestro versículo clave. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, como creyentes, esa debe ser nuestra prioridad, el buscar las cosas del reino, buscar el reino. Punto F. La única manera en que podemos entrar al reino de Dios es a través del nuevo nacimiento espiritual. Esto lo vemos cuando Jesús dijo en Juan capítulo 3, versículos 1 al 5, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este es un reino espiritual y la única manera en que podemos formar parte de él es naciendo de nuevo, de Dios. Aquí hay otra buena pregunta. ¿Qué es lo que significa la iglesia? La iglesia. Como ya dijimos, la iglesia es el instrumento final para la expresión y la demostración y extensión del reino de Dios. Dios está usando a la iglesia para expandir su reino por todas partes del mundo. Entonces, los conceptos de reino de Dios y de la iglesia están conectados y no pueden ser separados. Quiere decir que la iglesia es parte de este reino. Y el reino de Dios es mayor porque este reino no solamente concierne a la iglesia aquí en la tierra, sino que también concierne a las cosas celestiales. Pero no puede separarse al reino de Dios de la iglesia porque están interconectados. Básicamente, la iglesia es revelada de dos maneras. Número 1, la iglesia invisible. Y este es ese reino espiritual del que estábamos hablando. Es la iglesia universal, alrededor del mundo. Estos son creyentes que ni tú ni yo hemos conocido, pero que están siguiendo a Cristo Jesús. Ellos han nacido de Dios. Y un buen versículo para esto está en Efesios capítulo 3, versículo 21, y de nuevo en Hebreos capítulo 12, versículos 22 y 23. Y aquí está hablando de la iglesia invisible, que está por todo el mundo, por todas partes del mundo. Esta es una unidad maravillosa y es un cuerpo espiritual. Y es la habitación del Espíritu Santo, y tiene a Jesucristo como su cabeza. Estamos hablando de los creyentes en Rusia, en India, en África, en Sudamérica. Hablamos sobre los creyentes que se encuentran por todo el mundo y están siguiendo a Cristo Jesús. No está hablándose de la iglesia en un sentido visible. Esta es una unión invisible de todos los creyentes en Cristo Jesús. Por ejemplo, esta escritura, Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22, y en Primera de Corintios capítulo 3, verso 16. Habla de los creyentes que están por todo el mundo. Nosotros podemos verlos y puede que tampoco les conozcamos o que nunca llegaremos a conocerles en esta vida. Pero ellos son seguidores de Cristo y forman parte de lo que llamamos la iglesia invisible, este reino espiritual que es manifestado aquí en el planeta Tierra. Y luego está la segunda parte de la iglesia.
No solo existe la iglesia invisible, sino también está la iglesia visible. Y al decir iglesia visible, hablamos de la iglesia local. Escúcheme con atención. No es suficiente con que nazcamos de Dios y formemos parte de su reino invisible. Nosotros, todos nosotros, necesitamos formar parte de la iglesia local, ser miembros de una iglesia local. Todos nosotros debemos poder responder la pregunta: ¿quién es tu pastor? Debemos formar parte de un cuerpo local de creyentes. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 20, donde Jesús está hablando sobre la iglesia, y habla de ella en un sentido literal. Habla sobre la iglesia en un sentido visible. Ve a la iglesia. ¿Cómo puedes hacer esto? A menos que sea visible, a menos que sea algo de lo que tú puedas formar parte. Entonces, cuando hablamos de la iglesia visible, hablamos de un grupo de creyentes en algún lugar específico. Y de nuevo, hacemos referencia a Mateo 18:20. Ve a la iglesia y dile al liderazgo de la iglesia. Y él habla de una iglesia local, una iglesia visible, física, de la que podemos formar parte. Número 2. Nos reunimos con el propósito de adorar a Cristo Jesús. Esa es nuestra meta, exaltar a Jesús. En Juan 4:24, los adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Número 3. Están marcados con una confesión de fe. Es decir, declaramos con claridad que nosotros somos creyentes, somos seguidores de Cristo. Y un buen versículo para esto es Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Otra de las distinciones de esta iglesia visible es que vivimos una vida disciplinada, un estilo de vida. Mateo 28, versículos 19 y 20. Es un estilo de vida que nos permite desplegar nuestra fe en Dios. Número 5. Nos encontramos bajo la supervisión de ministros dotados. Efesios capítulo 4, versículos 9 al 13. Recuerde que dijimos que si no eres miembro de la iglesia local no podrás responder a la pregunta de ¿quién es tu pastor? Pero si eres parte de la iglesia local, entonces es muy fácil decir quién ha sido puesto en tu vida de parte de Dios como líder espiritual, como tu pastor. Número 6. Están establecidos en los principios doctrinales de Jesús. Hechos 2:42 y Hebreos 6, 1 y 2. Buenos pasajes para ilustrar esto. Punto número 7. Se guarda la memoria de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Es lo que llamamos la mesa del Señor, cuando nos congregamos para juntos recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 y 24. Y luego, número 8, está localmente gobernada, sin embargo tiene compañerismo con otros creyentes. Se trata de creyentes tanto locales y creyentes que están esparcidos por todo el mundo, porque el viajar y el trasladarse se ha vuelto tan común en nuestro mundo actual que te puedes subir a un avión hoy y mañana estar al otro lado del mundo. Esto lo he hecho muchas veces y he encontrado que hay creyentes, seguidores de Jesucristo. No estamos solos en nuestro compañerismo. Tenemos compañerismo con otros creyentes. Apocalipsis 1, versículo 11 y Filipenses capítulo 1, versículo 1. Ahora formulemos otra pregunta. ¿Cuándo va a regresar el rey? Si hay un reino, debe haber un rey. ¿Quién es ese rey? Es Jesús. ¿Va a regresar Jesús al planeta Tierra? Son buenas preguntas. Y aquí un buen pasaje para responder. Hechos 1:11. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos capítulo 1, versículo 11. Es decir, Cristo Jesús va a regresar visiblemente, físicamente, al planeta Tierra otra vez. Existen muchos puntos de vista cristianos sobre el regreso de Cristo. Y me gustaría prevenirte en este punto, no te vuelvas tan dogmático, porque he conocido muchos buenos creyentes con diferentes opiniones acerca del regreso de Cristo. Ahora quisiera señalar las 3 o 4 principales creencias respecto al regreso de Jesús. Punto A, lo que conocemos como la pretribulación. Y esa es la posición en que yo creo.
solo porque tiene más sentido para mí que cualquiera de las otras creencias. Pero yo conozco buenos creyentes que creen en otras posiciones y son cristianos y cristianas decentes en el reino de Dios. Nunca hagamos que el reino de Dios se divida por la profecía que todavía no ha llegado a su cumplimiento. Pretribulación quiere decir que Jesucristo regresará antes de que comience la gran tribulación. También se conoce como antes del milenio. Y aquí tenemos dos pasajes que son populares con aquellos que suscriben esta doctrina. Apocalipsis capítulo 4, verso 1 y Lucas capítulo 21, versículo 36. Este es uno de mis favoritos, donde Jesús dice, oren para que puedan escapar, que sean dignos de escapar de todo lo que va a pasar en la tierra. Entonces yo soy de los que creen en esta posición. Otros creen que el regreso de Jesús será que Jesús volverá durante la tribulación. Algunas personas creen que Jesús volverá cuando la gran tribulación ya haya comenzado, que es un lapso de 7 años, y ellos creen que pasarán 3 años y medio y luego Jesús regresa y transcurren otros 3 años y medio. Y punto C es lo que llamamos post-tribulación. Post-tribulación. Yo no he conocido a tantos cristianos que tengan este punto de vista, pero sí he conocido a algunos buenos cristianos que lo creen. Esta es la creencia de que Jesús volverá después de que el mundo haya sido cristianizado. También se conoce como después del milenio. Y le daré un cuarto punto de vista que se llama amilenial. Los que creen en esta posición piensan que el milenio es solamente simbólico y que no es literal. Y esto me presenta una gran dificultad porque yo veo que estas personas quieren espiritualizarlo todo. Y el problema es que cuando comienzas a espiritualizarlo todo, es que al darle un sentido espiritual a todo, ya no queda nada natural ni literal. Y eso no es lo que la Biblia enseña. Y también existe esta posición que se llama pantribulación. Y esta significa, Jesucristo está por regresar, así que prepárate. Este es el énfasis de la Biblia. Está preparado para el regreso de Cristo Jesús. Mateo 24:36, Mateo 24:42 y Mateo capítulo 24, verso 44. Estar listos. Y aquí tenemos otra buena pregunta. ¿Qué significa la palabra rapto en la Biblia? ¿Qué significa? De hecho, la palabra rapto no se encuentra en la Biblia, pero hay un versículo, cierta palabra griega que se utiliza una y otra vez y que nos da este concepto, esta idea. Primera de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, y esta es la palabra a la que nos referíamos hace un momento. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y esta palabra de la que hemos sacado el concepto de rapto o arrebatamiento es la palabra griega arpazo. Arpazo, y existen unas 4 diferentes definiciones para esta palabra que se usan en la Biblia. La primera es la palabra arrebatar de una forma rápida. Una buena referencia para esto es Hechos capítulo 8, verso 39. Esta palabra también la vemos como apoderamiento. Esto lo encontramos en Juan capítulo 6, versículo 15. La misma palabra, arpazo, se usa como mover o llevar a un lugar diferente. Esto está en 2 de Corintios 12, versículos 1 al 4. Entonces, estos son 3 de los 4 diferentes significados. El cuarto significado de esta palabra es rescatar del peligro. Hechos 23, versículo 10. Entonces, cuando juntamos estos significados, resultará en el concepto que nosotros conocemos como rapto. El rapto. Ahora, algo que quisiera enfatizar es que la doctrina de el rapto no es lo mismo a lo que algunos conocen como escapismo. El escapismo es la creencia de que vamos a escapar del diablo. No. Nosotros no tenemos por qué temerle al diablo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esto no es la doctrina del escapismo, no, sino que esta es la doctrina de Cristo regresando por sus amados y llevándoles para una ocasión muy especial. Hablaremos de esto en un momento. ¿Cuál es la naturaleza de la venida de Cristo?
es súbita. Llegará rápido. La describe como un ladrón en la noche. Primera de Corintios 15, 51 y 52. Mateo 24, 27. La venida de Cristo es inminente, es decir, puede ocurrir en cualquier momento, rápido. No somos Dios, no podemos saber cuándo va a ocurrir esta segunda venida, pero es inminente y nosotros debemos vivir preparados para su venida. Apocalipsis 22:7, 22:12 y también está el versículo 20. Estos versículos nos advierten: estén listos, porque Él viene. Y luego ocurrirá en el aire. En otras palabras, no es más un reino espiritual, sino que ahora es un reino literal, cuando el Rey regrese. Primera Tesalonicenses 4:17, que leímos hace unos momentos. Ahora, ¿hacia dónde va la iglesia? Buena pregunta. La iglesia va a lo que conocemos como la cena de las bodas del Cordero. Aquí es cuando Cristo estará uniéndose con aquellos que han creído en Él. Apocalipsis capítulo 19, verso 7. ¿A dónde va la iglesia? Va a esta cena de las bodas del Cordero que va a ocurrir en el cielo, mientras la tribulación está tomando lugar aquí en la tierra. Durante esos 7 años de tribulación en la tierra habrá una celebración ocurriendo en los cielos. Punto C. Los creyentes compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esto es interesante. El tribunal de Cristo. Esto se encuentra en Romanos capítulo 14, verso 10. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Y esta palabra, el tribunal de Cristo, proviene de la palabra griega bema, y se refería a los jueces olímpicos, a los asientos que estos jueces olímpicos ocupaban mientras evaluaban a los que estaban compitiendo en los Juegos Olímpicos. La bema, C. Y eso está diciendo: nosotros como creyentes vamos a comparecer ante Cristo. El milenio, la palabra milenio simplemente significa 1000 años. Y esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 20, versos 4 y 5. Punto E. Los pecadores serán juzgados ante el gran trono blanco. No lo confundamos con el tribunal de Cristo. No, ese es un juicio completamente diferente. Es para los creyentes. Esto es para los no creyentes. Apocalipsis capítulo 20 versículos 11 al 15. Ahí encontramos el juicio del gran trono blanco. ¿Y qué significa esta nueva creación de la que hablamos? Estamos hablando de un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21, verso 1. Estamos hablando sobre la nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 21, verso 2. Y estamos hablando sobre una nueva creación. Notemos lo siguiente: lo que Dios ha diseñado, Él ha diseñado una nueva creación, un nuevo mundo. O, en este contexto, la palabra nuevo no necesariamente significa algo que no haya existido previamente. Aquí la palabra nuevo significa renovado, o como diríamos con respecto al creyente, el ser nacido de nuevo. Nacido de nuevo. Y lo que Dios va a hacer es que Él va a recrear, Él va a renovar el planeta Tierra, también renovará los cielos. ¿Por qué? Porque será un lugar que nacerá de nuevo para las personas que han nacido de nuevo. El pueblo de Dios. Estamos hablando de el reino de Dios aquí, el reino de Dios. Y la parte que nos corresponde como creyentes es compartir este buen mensaje, estas buenas nuevas, en todo lugar que nos sea posible, para que entonces nadie se pierda de la cena de las bodas del Cordero. En la vida ha habido muchas ocasiones en que se ha celebrado, muchas ocasiones especiales, en que la gente se ha regocijado y hemos visto bodas maravillosas. Como pastor debo confesar que algunos de los momentos que más he disfrutado han sido las bodas hermosas, las ceremonias. Siempre he detestado los funerales. He sepultado a algunos de los mejores santos que he conocido. Pero me encantan las bodas porque no hay nada más hermoso en este planeta Tierra que un hombre y una mujer que están enamorados, comprometiendo sus vidas a Cristo juntos. Es una escena muy pero muy hermosa. Oh, pero déjame decirte, amigo, la celebración más grande que jamás se haya visto no ha ocurrido. No ha ocurrido, pero va a ocurrir. Y va a ocurrir muy pronto, porque estamos cumpliendo con la gran comisión.
estamos extendiendo el reino de Dios por todo el mundo. Tomamos las buenas nuevas de que el Rey ha venido. El reino de Dios está aquí y tú y yo podemos formar parte de ese reino. Entonces te reto, amigo, te lanzo el reto. Forma parte de este nuevo reino, el reino de Dios. Parte del cielo nuevo, de la tierra nueva, de la nueva Jerusalén que viene, para ser la ciudad capital de Dios, donde Él va a gobernar y a reinar, justo aquí en el planeta Tierra. Yo quiero formar parte de ello. Ya tengo reservaciones. Mi ciudadanía está en el cielo. Yo planeo formar parte del más grandioso reino que el mundo jamás haya visto, el reino de Dios. Y dijo que vendrá como un gran monte y va a llenar toda la tierra. Y es por esto que oramos. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Si tú todavía no has hecho reservaciones, si no te has preparado, entonces yo te animo a hacerlo hoy. Sigue al Rey Jesús. Nunca te arrepentirás, amigo. Nunca te arrepentirás porque de esto justamente es de lo que se trata la vida. La vida solamente es una preparación para ese reino eterno que ahora mismo es espiritual, pero algún día cuando el Rey regrese, entonces será un reino literal que llenará toda la tierra. Un cielo nuevo, una tierra nueva, para un pueblo nuevo, el pueblo de Dios. Mi oración para hoy es que en tu viaje cristiano puedas llegar a descubrir esta verdad tan personal, que el reino de Dios está en tu interior y que tú formas parte de este reino espiritual. Yo te animo a que compartas las buenas nuevas por todos lados con todos, para que ellos también puedan encontrar su parte en el reino de Dios. Que Dios te bendiga en tu viaje espiritual mientras seguimos los pasos del Rey Jesús.